Continuamos con los videos de parasitología. En esta ocasión hablaremos de la historia y para poner el contexto vamos a ver la línea del tiempo desde el inicio con la formación de la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Posteriormente surge la vida hace 3.500 millones de años y vean cómo recientemente tuvimos la última era glaciar hace 15.000 años y el surgimiento de los primeros pueblos como Sumeria hace tan solo 6.500 años. En esta gráfica tenemos la evolución de los hospederos multicelulares y claramente se ve que los poríferas, que incluyen a Bob Esponja, surgieron hace más de 700 millones de años, así como también los equinodermos, como por ejemplo las estrellas de mar. Por mucho son los organismos multicelulares más antiguos que conocemos. A lo largo del tiempo encontramos la llegada de los mamíferos hace cerca de 150 años y el caso específico del humano surge hace aproximadamente 200.000 años. Realmente es muy poco en comparación con estos organismos multicelulares. Bueno, pues se supone que la evolución del hombre ha sido un proceso complejo y muy tardado que finalmente terminó con la aparición del prehombre para dar paso al final al surgimiento del superhombre, considerado así por muchos, ¿verdad? No lo creo. De hecho, esta imagen tampoco es correcta, hay que decirlo, solamente es una representación para que se entienda un proceso de evolución, pero no es así, es mucho más complejo y diferente a esto. Bueno, volviendo a la historia, esta se clasifica en dos etapas, la prehistoria y la historia. La prehistoria comprende desde la aparición del humano hasta los indicios de la primera escritura. En cambio, la historia inicia con el desarrollo de la escritura y de la formación de los primeros estados como Sumeria hasta nuestros días. Pasa por las diferentes etapas que aquí se enlistan, como la protohistoria, que incluye cuando la escritura ya fue consolidada, como lo podemos ver en algunas culturas ancestrales. Después la Edad Antigua, como por ejemplo lo que ocurrió en la antigua Grecia, la Edad Media o el medievo, la moderna y la contemporánea. Finalmente hemos superado la escritura antigua de nuestros antepasados, creo. Bueno, los médicos chinos sabían cómo identificar el paludismo, una enfermedad parasitaria, debido al tipo de síntomas y signos que presentan los pacientes, específicamente fiebre recurrente cada 3 o cada 4 días. El escrito médico más antiguo que se conoce es el papiro de Ebers, que se encontró en Egipto y que data de hace 1500 años antes de Cristo, es decir, hace cerca de 3500 años. Y por supuesto que se elaboró en papiro derivado de esta planta. Ya incluía la descripción de algunos helmintos como ascaris, esquistosomas y cómo tratarlos inclusive. En el caso de los médicos de los médicos griegos de la antigüedad, también supieron reconocer y tratar a estos parásitos helmintos. Por ejemplo, Hipócrates, en su libro de la medicina, describe estos animales gusanos e inclusive procedimientos quirúrgicos para extirparlos, como en el caso del quiste hidatídico, y el procedimiento se le llama marsupialización. Aristóteles también contribuyó con la parasitología y el médico galeno también lo hizo de forma considerable a través de sus conceptos de la fisiología humana y enfermedad que dominaron la práctica médica durante 1500 años aproximadamente. Por eso a los médicos también se les llama galenos. Damos un salto en el tiempo, como pueden ver, hasta el año de 1000 de nuestra era, cuando el sabio persa Avicena, en su libro de la curación, describe algunos gusanos como ascaris, enterobius, ancilostoma, tenias y cómo tratar estas enfermedades. Después, cerca de 400 años después, se describió fasciola hepática en los conductos biliares de borregos. Se dan cuenta que hubo muy pocos descubrimientos en esta etapa medieval. Por esa razón se le llamaba el oscurantismo y era dominada por creencias religiosas y por la superstición. Pareciera que algunos de nosotros todavía vivimos en aquel tiempo. Bueno, esto terminó con la llegada del Renacimiento en el año de 1400 y empezaron a verse más y más avances científicos que finalmente culminaron con nuestra era moderna. Por ahí del año de 1600 surgen las contribuciones de Francisco Redi, que es el padre de la
parasitología. Correcto, soy tu padre. Él demostró que la teoría de la generación espontánea era falsa, pero también estudió la parasitología y escribió el primer libro de esta temática. Con la invención del microscopio, por primera vez, Leeuwenhoek pudo observar protozoarios de diferente naturaleza, como por ejemplo los que viven en agua estancada de lluvia, en saliva e inclusive en heces fecales, en donde en sus propias heces él describió el parásito Giardia lamblia. Posteriormente se describe una amiba más por Gross. Malmsteen hace una descripción minuciosa de Balantidium coli. Melnikov describe la transmisión de parásitos por artrópodos. En 1875, Lodge identifica como agente responsable de diarrea y de disentería a Entamoeba histolítica. Leishman y Donovani descubren al parásito Leishmania donovani en el vaso de un soldado que murió de esta enfermedad. Leveran descubre los Plasmodium y Ronald Ross descubre a estos parásitos en los mosquitos, sugiriendo el ciclo biológico de esta enfermedad. De especial interés para nosotros es la historia del doctor Carlos Chagas, que es un médico brasileño que hizo una verdadera hazaña en el ámbito de la medicina del campo de la parasitología, al descubrir al agente etiológico, a la enfermedad y al vector transmisor de esta patología. Estamos hablando del parásito Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas y que es transmitido por la chinche besucona. Se resalta mucho su caso porque él fue un médico brasileño sin formación científica, en un lugar selvático con muy pocos recursos económicos, y sin embargo en este ambiente tan desfavorable para él pudo hacer una contribución científica de alto nivel. Por eso es tan recordado el doctor Carlos Chagas. Muy bien. Bueno, hasta aquí sería este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.